Domingo, 26 de junio de 1988. Un día que, por ironías del destino, marcaría el primer y último vuelo de un moderno Airbus A320, recién adquirido por la prestigiosa aerolínea Air France. Un día que, en un giro inesperado, se convertiría en el escenario de uno de los accidentes aéreos más trágicos y misteriosos de la historia de la aviación. Un vuelo que comenzaba como una espectacular exhibición aérea, con un avión nuevo en su primer vuelo oficial, listo para impresionar a una multitud de espectadores que esperaban el evento con entusiasmo. Pero algo salió terriblemente mal. ¿Qué sucedió en ese día? ¿Cómo un vuelo aparentemente rutinario terminó en desastre? ¿Qué decisiones fatales se tomaron? Nos encontramos en el aeropuerto de Basilea-Mulhouse, en Francia, donde el protagonista de esta historia, un flamante Airbus A320-111, está listo para su vuelo inaugural. Este avión, que poco antes había llegado del aeropuerto Charles de Gaulle, era el noveno A320 fabricado por Airbus, y el tercero que Air France recibiría. Con tan solo 22 horas de vuelo en su registro, la aeronave fue entregada al capitán Michel Asselin, quien apenas 2 días antes, había recogido el avión directamente desde la planta de ensamblaje de Airbus. Sería un día memorable, pues el A320 no solo iba a transportar a pasajeros por primera vez, sino que también realizaría una demostración espectacular ante los medios y el público. Un vuelo de alto perfil en uno de los eventos aéreos más importantes de la región, con el objetivo de mostrar al mundo lo que este innovador avión podía hacer. El vuelo estaría a cargo del capitán Michel Asselin, un experimentado aviador de 44 años, con más de 10.500 horas de vuelo y casi 20 años de trayectoria en Air France. Gracias a su vasta experiencia, Asselin había sido el piloto técnico que participó en muchas de las pruebas de vuelo previas al lanzamiento de la A320. A su lado, en el asiento del copiloto, el primer oficial Pierre Macieres, de 45 años, con una impresionante experiencia de más de 10.800 horas de vuelo. Macieres llevaba trabajando en Air France desde 1969 y había sido capitán de entrenamiento durante aproximadamente 6 años. El itinerario del día era ajetreado, pero bien planificado. Primero, el avión debía volar desde el aeropuerto Charles de Gaulle hacia el aeropuerto Basilea-Mulhouse para una conferencia de prensa. Después, un grupo exclusivo de periodistas y pasajeros ganadores de un sorteo serían los afortunados en embarcarse en el avión. Desde allí, el vuelo continuaría hacia el aeródromo de Abseil, donde se realizaría un espectacular sobrevuelo a baja altitud sobre la pista 2, seguido de un giro para sobrevolar la pista en sentido contrario. Luego, un viaje turístico sobrevolando el Mont Blanc, antes de regresar al aeropuerto de Basilea-Mulhouse, y finalmente, volver al aeropuerto Charles de Gaulle en París. El avión se prepara para dirigirse a la pista asignada para el despegue. Todo parece ir según lo planeado, sin contratiempos ni retrasos. Mientras se aproximan a la pista, el capitán Asselin toma un momento para dirigirse a los pasajeros y la tripulación. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de cet impressionnant Airbus A320, le troisième d'Air France, en service depuis seulement 2 jours à la sortie de l'usine d'assemblage. Nous allons bientôt décoller pour un court vol touristique, en commençant par l'aérodrome de Absheim, où nous effectuerons 2 passages à basse altitude pour démontrer les capacités du nouvel avion. Nous survolerons ensuite le Mont Blanc, en fonction des conditions météorologiques et du trafic aérien. Je vous souhaite de vivre une expérience inoubliable lors de ce vol. El vuelo 296 despega cerca de las 2:41 de la tarde, transportando a más de 130 pasajeros. Después de un despegue sin problemas, la aeronave se mantiene a tan solo 1000 pies de altura. La primera tarea del capitán era localizar el aeródromo de Abseil, y afortunadamente, el clima era claro y la visibilidad era excelente. Sin embargo, a pesar de las buenas condiciones, ambos pilotos parecían confundidos respecto a la ubicación exacta de la pista 2. Nous sommes à 8000 nautiques de l'aérodrome
La piste devrait bientôt être en vue. Je vois l'autoroute qui passe à proximité des deux aéroports. Ok, lorsque nous verrons l'aérodrome, nous commencerons la descente vers la piste 2, comme prévu dans le plan de vol. Un par de minutos después, el capitán Asselin finalmente localiza la pista. Proceden a reducir la potencia del avión casi al mínimo y comienza un pronunciado descenso hacia la pista 02, con el objetivo de volar a tan solo 100 pies de altura. Para lograr este rápido descenso, el capitán ordena bajar los flaps, configurar el altímetro para el aeropuerto local y extender el tren de aterrizaje. Sin embargo, mientras se acercan más a la pista 02, los pilotos se dan cuenta de que la multitud de espectadores que habían llegado a presenciar el espectáculo aéreo no se encontraba en las cercanías de la pista 02, como debería haber sido. En su lugar, la masa de gente estaba ubicada cerca de la pista 34 derecha, que en realidad era una pequeña pista de tierra y hierba. El capitán, al darse cuenta del error, realiza una maniobra brusca de último minuto para corregir el rumbo y alinearse con la pista 34 derecha. Lo que no habían considerado en este ajuste de última hora era la cercanía de un espeso bosque con grandes árboles, ubicado justo al final de la pista. Mientras descendían a 600 pies por minuto, el Airbus, ya alineado con la pista 34 derecha, comenzó a aumentar su ángulo de ataque, alcanzando el límite máximo permitido por las protecciones del avión a bajas velocidades, conocido como Alpha Max. Casi de inmediato, comenzaron a sonar las alarmas en la cabina, advirtiendo de la proximidad al terreno. Pull up, pull up. Terrain, pull up, pull up. Al llegar a la altitud de 100 pies sobre la pista, el capitán activaría el toga, que implicaba poner los motores a máxima potencia para intentar elevarse y volver a girar para repetir la maniobra en sentido contrario. Sin embargo, por alguna razón, el capitán no configuró la potencia de los motores, y la aeronave continuó descendiendo peligrosamente, alcanzando apenas 50 metros de altura. El contador de altitud de la cabina comenzó a marcar peligrosamente. A tan solo 30 pies de altura, con los motores a mínima potencia, el capitán Asselin tiró fuertemente del joystick hacia atrás, esperando que el morro del avión se elevara. Sin embargo, debido a la falta de potencia, el resultado fue todo lo contrario. El avión perdió más velocidad debido al elevado ángulo de ataque, alcanzando una velocidad peligrosamente baja de apenas 120 nudos. En este punto, la aeronave se acercaba al límite máximo de Alpha Max. Los pilotos intentaron aumentar la potencia de los motores para recuperar el ascenso, pero acelerar de mínima potencia a toga toma aproximadamente 8 segundos de retraso. Ese pequeño lapso de tiempo fue suficiente para que la aeronave no pudiera evitar el impacto. El avión terminó estrellándose contra el bosque al final de la pista. El impacto fue devastador. Uno de los motores se desprendió, causando una fuerte llamarada que envolvió el avión mientras se deslizaba a través del bosque. De las 136 personas a bordo, incluyendo la tripulación, 133 lograron sobrevivir, afortunadamente, incluyendo ambos pilotos. Lamentablemente, 3 personas perdieron la vida en el accidente debido a la inhalación de humo y gases tóxicos. Según los rescatistas, las víctimas mortales fueron un niño cuadripléjico, que no pudo escapar de los escombros del avión, junto con una mujer que aparentemente intentó ayudar al niño, y una niña que no pudo desabrocharse el cinturón de seguridad a tiempo. Tras el accidente, tanto los pilotos como el patrocinador del evento fueron acusados de homicidio involuntario. De todos ellos, el capitán Asselin fue el único que cumplió una condena de 10 meses en prisión, mientras que el resto quedó en libertad condicional. ¿Qué piensas sobre este trágico accidente? ¿Crees que se pudo haber evitado? ¿Las condenas fueron suficientes para los involucrados? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero recordarte que este trabajo de investigación no tiene como propósito señalar culpables, sino aprender sobre la historia y entender lo sucedido en este trágico desenlace. Que las almas de quienes no sobrevivieron descansen en paz, y que sus familias encuentren consuelo. La historia de este vuelo nos deja muchas lecciones, pero hay muchas más por contar. ¿Qué otro accidente aéreo te gustaría que analizáramos en un próximo video?
Déjalo en los comentarios. Te estaré leyendo.